vamos a construir un ejercicio de sombras para variar. Tenemos, por ejemplo, un rectángulo en perspectiva militar y le damos verticales en los vértices del prisma que va a ser. Le damos cierta altura, mantenemos esa altura por todos los lados del cuadrado. De esta forma obtenemos el desplazamiento de esa misma figura a cierta altura. Y ahora, por ejemplo, practicamos aquí centro y hacemos una circunferencia con compás, ya que estamos en perspectiva militar. Tenemos la circunferencia y aquí el centro. Bueno, donde corta aquí a esta arista bajamos una vertical y aquí otra vertical. Entonces, cogiendo esta altura, tenemos ahí otro centro. Hacemos otra circunferencia con igual radio. Podría ser por aquí. Aquí la tangente hasta llegar a este punto. Y lo mismo aquí. Bueno, más difícil hacer la circunferencia así ya completa. O sea, podría ser esto. La hago completa, que es más fácil de dibujar. Entonces el centro quedaría aquí. Y la distancia esta es la que aparece aquí. Centro y centro. Bueno, tenemos entonces un prisma que se le ha practicado un hueco cilíndrico. Y se pide calcular las sombras de esa figura. Propias y arrojadas. Y se da como dato, esta sería la curva visible por detrás del cilindro. Y esto viene por aquí. Se da, por ejemplo, como dato que la sombra de este punto, por poner un ejemplo, pues es, por ejemplo, vamos a hacerlo que sea esta. Bueno, entonces hay una cosa ya que sabemos que respecto a este centro, pues tenemos que este radio ha provocado esta circunferencia. Bueno, pues podríamos proyectar también, siguiendo la dirección del rayo, y esta es la dirección de la proyección del rayo, y ahora por este punto hacemos una paralela a esta y obtenemos el centro de la circunferencia proyectada. De esta manera obtenemos la sombra de esta circunferencia. Así se puede hablar de sombra. Una circunferencia que tiene el mismo radio. O sea, por ahí. La hacemos completa. Y ahora a partir de aquí tenemos esta arista con el mismo tamaño, ya que estamos en una proyección mediante paralelas. Y ahora, una vez que tenemos este tamaño aquí, unimos esto con esto. Tenemos que la sombra de este segmento es este. Y ahora tenemos que la sombra de esta curva es esta, hasta donde llegue. Y digo hasta donde llegue porque la sombra de una vertical sigue esta dirección. Entonces sigo esa dirección. Corta aquí. Continúo completo. Y lógicamente esta es la continuación de esta línea. Entonces continúo la línea completa. Y correspondería a esta circunferencia. Este punto se transformaría realmente en este. En el de intersección de la continuación de esta línea con la circunferencia, y este segmento tendría la misma dimensión. Entonces hago una paralela, corta aquí, hago una paralela a esta, mismo tamaño, y ahora uno este punto con este. Entonces tengo ahí ya la sombra de toda esta figura, que como esto es una recta, pues vendría por aquí y vendría por aquí. Bueno, tenemos ya la sombra proyectada. Entonces vamos a marcar con cierto color, por ejemplo con este, lo que sería la sombra. El hecho de que la circunferencia no se interfiera aquí quiere decir que todo esto ya queda en sombra. Todo esto queda en sombra a partir de la circunferencia. Y aquí en sombra. Bueno, como decíamos, esta línea es la sombra de la vertical, de esta vertical.
tenemos ya la sombra que proyecta sobre el suelo en principio, porque aquí parece que habrá más sombra. Bueno, una vez que tenemos esto, para calcular la sombra de la curva sobre el cilindro, pues no hay que perder que toda vertical tiene la dirección por el suelo y la dirección por el espacio, obteniendo así la sombra del punto A a su S. Bueno, si hacemos esto en cualquier punto, por ejemplo en este punto tiene su proyección sobre el suelo aquí. Tiene la proyección por el espacio, perdón, por el suelo aquí, por el espacio según esa dirección, y aquí esta dirección, y aquí donde corte levantamos una vertical, la sombra de este punto es este. Hacemos lo mismo con otro. Dirección por el suelo, vertical, y dirección por el espacio. Lo mismo, vertical, vertical y dirección. Y aquí la tangente, una muy pequeña, lo mismo aquí. En el momento en que sea tangente es, en realidad, en el momento, nos fijamos que estos son los rayos, en el momento en que este plano se acerque y ya se convierte en una línea, ese es el punto que separa la luz de la sombra. Por tanto, ya podemos hacer la curva, esto quedaría algo más arriba, que viene todo por aquí, hasta llegar convendría hacer estos puntos todos. Mismo, dirección por el suelo, corta aquí, y dirección por el espacio, corta aquí. O sea que vendría todo por aquí hasta aquí abajo. Y tiene que subir así, porque si esto tocara en el punto de abajo, esto vendría al punto de abajo. O sea que si esto sigue subiendo, esto también, ya que es lo mismo, la sombra que corresponde a este punto es este de atrás. Entonces tenemos que la sombra viene por aquí, va a ser tangente al cilindro y luego viene por aquí. En conclusión, lo único que queda en luz es este tramo, ya que esto también queda en sombra. Bueno, marcamos entonces todo eso en sombra. Sombra propia del cilindro interior, el cilindro hueco, que es todo esto. Y se metería por ahí detrás hasta aquí, que eso ya no se ve. Y por último, sombra en el interior, proyectado sobre el interior ese. Bueno, tenemos ya entonces la sombra. Vamos a marcar las líneas un poco para que no se pierda el dibujo. Tenemos el interior del cilindro. Y tenemos las aristas de la figura. Bueno, por último, para tener una mejor percepción espacial de la figura, solo pensar que las sombras no son o blanco o negro, hay medios tonos. Entonces, sin entrar ya en hacer cálculos de sombras con profundidad ni nada, simplemente poner un medio tono ahí, con el tono más claro que haya, por ejemplo este, y pensar, pues eso, que la luz viene de este lado. Estos dos planos sería difícil determinar cuál de los dos tiene más luz, pero sí podemos dejar, por ejemplo, sombras, por ejemplo, para este plano y para este. Y también podemos decir esto, al ser un cilindro, lo normal es que tuviera aquí también más oscuridad que aquí, que incide más directamente. Y por último, aunque esto ya decía que no era posible así a priori, sino que habría que calcular en el espacio mediante proyecciones ortogonales, transformar esto en sus vistas, etcétera, y ver si es perpendicular. Bueno, decir solo que a lo mejor esta cara tiene más luz que esta, así parece, porque el rayo en realidad no tiene 45 grados hacia arriba, sino que es hacia abajo. Pero bueno, yo pues esta más oscura es igual, para hacer un poco el efecto tridimensional de la figura.